Hola chicos, buen día, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. El día de hoy vamos a hablar el derecho internacional humanitario y antes dando un preámbulo de lo que ustedes hicieron en la clase anterior, de la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre, que también habla precisamente de un tema muy relacionado a lo que hablamos anteriormente. Un gusto en saludarlos, espero que se encuentren muy bien en casa, que Dios esté guardándolos, que estén sobrellevando este tema del COVID-19 y que Dios esté guardando sus vidas y que no les falte absolutamente nada. Voy a hacer una breve explicación, voy a tratar de ser muy breve, pero sí de poderles mostrar este tema que es importante que ustedes lo conozcan y más actualmente. ¿Listo? Vamos a comenzar. Comenzamos con el tema de los derechos humanos. Ustedes trabajaron algunos de los derechos humanos frente al Código de la Infancia y Adolescencia, pero vamos a hablar de los derechos humanos, en este caso, en general. Entonces, estos los derechos humanos hablan que son inherentes. Cuando hablamos de ser inherentes o inalienables, estamos hablando de que no pueden cambiarse. Esos están específicos y son claros frente a lo que se habla para la humanidad. Esto se da después de la Segunda Guerra Mundial y más debido a tantas faltantes y tanta guerra que hubo, fue necesario que hubiese una asamblea general de países o de estados para poder empezar a mirar la importancia del derecho del ser humano, donde encierra que no hay distinción de raza, de sexo, de nacionalidad y origen étnico como lengua, religión, sino que todos tienen derecho, absolutamente todos. Hablamos de esos derechos humanos que encierra el derecho más importante y como siempre les hablaba es el derecho a la vida, que es uno de los más importantes. El derecho a la vida lo habla precisamente porque en la Segunda Guerra Mundial murieron muchísimas personas, muchísimas, más de 4 millones de personas, diría yo, y precisamente fue el derecho más vulnerado. Cuando yo digo vulnerado es el más afectado. Entonces, las leyes o los derechos se recuerda a la humanidad que este derecho es inalienable, o sea, es inherente, que no se puede quitar, es precisamente porque ha sido muy afectado. Entonces, si no nos hablan de que tenemos nuestro derecho a vivir, todo el mundo mataba a todo el mundo. Y discúlpeme que lo hable tan escuetamente, pero es real. Entonces, se nos recuerda a partir de la Declaración de los Derechos Humanos que es el primer derecho más importante, el de la libertad, el no someterse a la esclavitud, y precisamente la historia habla de que si habla de no ser sometido a la esclavitud ni a torturas es porque ya en la historia ha habido esclavitud, torturas, y obviamente ha sido un proceso donde no se ha respetado la libertad de opinión, no se ha respetado a la persona y se le exige o se le esclaviza, y también a la expresión y de la opinión, en donde no se puede expresar una persona porque ya prácticamente es discriminada. Pues actualmente también vemos que suele pasar, pero la idea es que no siga sucediendo. También está el derecho a la educación y al trabajo, entre todos los derechos que ustedes vieron y encontraron allí en la tarea que hicieron. El de la educación, que un niño tiene derecho a educarse. Si hablamos de un 100% en lo posible, se trata que un 70% de los niños tengan la oportunidad de estudiar. El niño que no tiene, o el papá o mamá que no tiene dinero, pero puede inscribir a un niño a la educación pública, a la educación en un colegio público distrital, y es importante que sea válido. Igual para una persona que necesite trabajar, es un derecho que pueda hacerlo para poder obtener sus recursos. ¿Listo? Aquí precisamente habla de esos derechos que ustedes hicieron en la tarea, que merecen todos los niños. Y vamos a ver ahora quién garantiza el ejercicio de los derechos humanos. El primer estamento, la primera entidad o el primer órgano que regula o que debe estar al tanto de eso es el Estado, quien debe garantizar que estos derechos se cumplan, debe garantizar que estos derechos sean cumplidos en la nación, y es uno de los primeros que debe estar allí garantizando ese ejercicio del derecho. Cuando hablamos de esas características, hablamos que son universales, como ustedes lo ven allí, que todo el mundo las tiene. Esos derechos internacionales humanitarios se emplean para todo el mundo, que son inalienables, como les comenté, irrenunciables. ¿Qué pasa? Hay personas que dicen, yo no quiero vivir. Por eso a veces se ven problemáticas y temas como el derecho a la eutanasia, un ejemplo, que una persona quiera morir por X o Y circunstancias.
es un problema bastante complejo y no quiero ahondar a profundidad porque no puedo decir vivo en esa situación o ustedes la vivan, pero es un tema bastante complejo en el sentido de que hay personas que no pueden llegar a decir no quiero vivir y me mato, o que el médico tenga que aplicarme la eutanasia. En algunos países ya se ha establecido, como en otros no, pero sigue prevaleciendo el derecho a la vida. Imprescriptibles y indivisibles. Cuando habla de imprescriptibles es que estos no pueden ser cambiables. Indivisibles no puede ser que existan en el papel, pero que en la realidad no se realice. Desafortunadamente hay casos en los cuales se ven muy indivisibles, desafortunadamente, pero hay que trabajar por ello. Continuamos.